Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que hacemos un poquito de repaso de la actualidad. Hoy hablaremos de mi Cuba linda, esa Cuba que lleva 63 años bajo una dictadura comunista. El 11 de julio se celebraba un año de unas manifestaciones que recorrieron el país y que llevaron a muchísimos jóvenes, simplemente por pedir libertad, a estar en la cárcel. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Pero es especialmente significativo estas nuevas generaciones que se han criado y que han seguido pues todo el procedimiento que ha marcado la dictadura allí para ellos. También hablaremos de España, qué está pasando en el Congreso de los Diputados. Hay propuestas interesantes para los ciudadanos, cómo van esos pactos, esas alianzas. Y para diluir un poco tanta tensión, pues vamos a irnos al Roma y al Vaticano. Comenzamos conociendo a los invitados de hoy. Está con nosotros Almudena Negro, colaboradora habitual de muchos medios de comunicación, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Almudena, bienvenida. Bien hallada, menudo calor. Menudo calor. ¿Y qué pasa? ¿Que el calor sube las propuestas en el Congreso? Yo creo que reblandece algunas meninges, luego lo comentamos. Uy, menudo titular, esto promete, ¿Sabes la que verdad. Me encanta dar titulares que luego además salimos por todas partes. Sí, sobre todo cuando hablamos de flamenco, no lo entiendo muy bien, pero bueno. A ver si te dejo alguno similar hoy. Eso es. Bueno, está con nosotros Lázaro Mireles. Bienvenido, Lázaro, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, sobre todo, y bueno, con la voz un poquito tomada de todos los eventos de estos días. Sí, porque Lázaro está en calidad de presidente de Acciones por la Democracia, forma parte de esa resistencia madrileña muy activa, que yo no sé si tú tienes algún gemelo, tienes dobles o hay quien se disfraza por ti o cómo es esto. Yo creo que mientras uno tenga vida y mantenga este compromiso de luchar y de tener en la mente todo el tiempo a quienes allí están y no tienen voz, pues se hace todo lo posible. ¿Tú dónde naciste? En Matanzas. En Matanzas. ¿Y cuánto tiempo llevas en España? 10 años. ¿Por qué te viniste a España? Bueno, sobre todo por el agobio de no tener libertad y por intentar hacer lo que ahí no podía. Tú formas parte de esos jóvenes, los hay más porque claro, ya se van cumpliendo años, Lázaro, para todos, pero vemos generaciones, a mí me llama especialmente la atención porque están criadas en todos estos gritos que se dan a favor del Che Guevara todos los días y cosas semejantes, y esos libros de adoctrinamiento que se imparten en las escuelas, y sin embargo hay un movimiento pues a raíz de, siempre ha habido, ¿no? Pero como que se ha hecho más presente también con el movimiento San Isidro, con algunos artistas. Veíamos a Yotuel estos días con vosotros. ¿Qué crees que puede haber pasado? ¿Qué está pasando a esta juventud? Hay un movimiento generacional totalmente enfocado en la realidad, en el contexto actual de la Cuba de hoy bajo dictadura, y que sabe que la juventud de hoy en Cuba no tiene un futuro, no tiene un presente. Estudiar en Cuba, intentar sacar adelante una carrera no te va a beneficiar en nada en tu vida futura. Entonces yo creo que lo que más entiende la sociedad civil cubana hoy es que cambiar la realidad tal y como la conocemos es el único camino y la única salida hacia el cambio que necesitamos. Son 63 años. Les queda poco. Llevas en la camiseta Patria y Vida, que también significa muchísimas cosas, porque recordemos, y ahora nos dirás lo que es Patria o Muerte, y Patria y Vida es ese grito habanero, ese grito de libertad. Creo que es Michael Osorbo, ¿no? Tengo a Michael Osorbo, sí, a Michael Castillo en la camiseta, que ahora mismo está cumpliendo condena injustamente por solamente querer cambio de sistema para Cuba, querer dignidad para las familias cubanas y además ser autor, partícipe de ese tema que es himno además de la lucha de los cubanos hacia la libertad, Patria y Vida. Patria y Vida, que recordamos ganador de dos Grammys. Fue la verdad espectacular verles actuar sobre el escenario, todos vestidos de blanco, ese blanco que también simbolizan a las damas de blanco. Nosotros tenemos mucha información sobre Cuba, pero para muchos espectadores, Lázaro, llevas mucho tiempo en España, sabes que Cuba pues es sinónimo, dice, de alegría, de arte,
pero la realidad del pueblo cubano es tremenda. Este chico que está con este puño extendido y con la esposa, era un día precisamente que se lo llevaban prisionero, el pueblo se rebeló y consiguió que no se lo llevaran ese día. Es artista y lo único que dicen que lo que hace él no es arte, sino que es política. Es un simple artista con un lenguaje muy popular y cercano a la inmensa mayoría del pueblo cubano, adoctrinado por el sistema. Y entonces eso es lo que además respalda, ¿no?, que tenga apoyo del pueblo. Eso es lo que además hace que la dictadura se sienta un poquito contra la pared y lo ataque en su figura personal. Solamente ha participado en un tema, solamente ha hecho algunos raps y ha dicho que Cuba puede tener un mejor camino mediante la música. Mediante la música. ¿Cómo puede ser pues la música un instrumento que ponga a la dictadura tan contra la pared que quiera condenar a todo un pueblo, que quiera condenar a todo un movimiento? Pues eso pasa en Cuba. Bueno, pues vamos a hablar con José Antonio Blasco Abad. José Antonio, bienvenido. Hola, estoy aquí un poquito para llevarte la contraria. Sí, claro, porque fíjate Has tú... dicho que ibas a hablar de actualidad, sí. Y yo no. No. Yo me voy a ir unos siglos atrás y luego Almudena y Lázaro van a hablar de temas muy trascendentes, sí. Y eso me deja a mí un poco porque yo voy a hablar de anecdotarios y chascarrillos. Bueno, lo tuyo es muy trascendente porque fíjate si lleva siglos el Vaticano en Roma. Sí, sí. Y lo que no habrán oído esas paredes, igual tú sabes la manera de poder enterarnos, no lo que han dicho, sino hasta lo que dicen ahora. Bueno, vamos a ver cómo la fachada nos cuenta una serie de cuestiones. Vamos a hablar de tres en concreto, una que tiene que ver con la jerarquía, incluso, bueno, político-religiosa podríamos decir, sí. Otra que tiene que ver con el tiempo y con la relatividad del tiempo, y una última tiene que ver con la vanidad, que también tiene que ver con pues todo lo que estamos hablando está muy relacionado, tal, ¿no? Porque la vanidad precisamente, bueno, pues yo creo que vamos a darle paso en primer lugar a José Antonio, le podéis preguntar al respecto. ¿Has estado en Roma, Lázaro? ¿No has tenido oportunidad? No sé si habéis visto que hace 2 meses intentamos estar en el Vaticano y no fueron cerradas las puertas. Sí, a más de 500, 600 cubanos nos cerraron las puertas, no pudimos entrar. Bueno, 2 meses, es que ya se me va el tiempo, creo que un poquito más. No pudimos entrar, fuimos expulsados y además el Papa no quiso dedicarle unas palabras al pueblo cubano en su búsqueda de libertad por todos los sucesos graves, agravantes que vivimos en nuestro país. Fue bastante lamentable para nosotros, sobre todo para quienes somos católicos, para quienes venimos pues de toda la vida, ¿no? Teniendo la fe en la Iglesia y en la mejoría humana desde la fe. Pues no lo sé, pero... Pero además católicos, ¿verdad, Almudena? En una lucha especial, porque recordamos que aunque la Caridad del Cobre es su patrona y todo, hemos visto imágenes de cómo las niñas hacían, por ejemplo, bueno, las niñas y los niños hacían esa primera comunión vestidos a escondidas, tapados por los padres. Es una manera muy difícil de ser católico o de cualquier religión que se quiera ser, ¿no? Es que las dictaduras, especialmente las socialistas, hay que decir que son una religión en sí misma, por tanto no permiten la competencia. De ahí las persecuciones tradicionales que ha habido, sobre todo en la extinta URSS, ahora que Putin está tan de moda, ¿no?, contra el catolicismo, las que hay en China contra cualquier creencia. No es el caso de Hispanoamérica porque allí se infiltraron a través de la teología de la liberación. Fidel Castro era el de la hoz y la cruz, hay que recordarlo. Y la teología de la liberación en Hispanoamérica los jesuitas en Belén. Ha causado tanto daño que la Iglesia Católica en Hispanoamérica lamentablemente hoy está bastante desprestigiada, ha sido sustituida por iglesias evangelistas que son mayoritarias ahora allí en Hispanoamérica. Y esto viene precisamente de la teología de la liberación y el desprestigio. Y luego cuando estaba oyendo hablar a Lázaro de lo que les ha pasado en Roma, estaba pensando, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Y ahí lo dejo porque no voy a criticar más. Y con respecto, yo he estado en Roma y he estado en el Vaticano y es una ciudad absolutamente maravillosa a la que hay que ir con y sin ocasión. Lo tengo clarísimo. Y estoy atenta a ver qué nos cuenta aquí el arquitecto, porque así la próxima vez que vaya, porque me escapo cada vez que puedo, estaré
atenta. A ver cómo identifico. Sabes que es maravilloso, es una anécdota que repito, pero es que no, yo creo que lo repito para ver si logro asimilarlo. En una visita que hicimos al Parlamento Europeo, a Bruselas, nos enseñó, había ido muchas veces, pero nos enseñó Bruselas de una manera preciosa y nos iba metiendo por unas calles, unas vistas y tal. Y claro, pues una de las preguntas obligadas que le hicimos es: José Antonio, ¿cuántas veces has estado en Bruselas? Dice, ninguna, esta es la primera. Anda. Y nos quedamos pasmados. Entonces, ahora recientemente que he vuelto, digo, bueno, a nosotros no le enseño. Y cuento esta anécdota, ¿no? Y dice, pues cuéntanos. Digo, bueno, mira, aquí había algo, que esto quiere decir algo y es muy importante. Y me decía, fantástico, supongo que el arquitecto te diría otra cosa. Digo, sí, pero no la aprendí. Bueno, pues vamos a ver esa Roma que no pudisteis conocer, ese Vaticano y esa feria de vanidades, podríamos decir, casi. Vamos a centrarnos solamente en la fachada, vale. Es decir, o sea que vamos a ver tres cosas, tres detalles de esa fachada que nos permiten, bueno, pues aprender cosas. Primera cuestión que decía jerarquía y tal, ¿no? Dice, bueno, pues en la cornisa de la fachada hay 13 estatuas gigantescas que son, digamos, figuras humanas que tienen 6 metros de altura, o sea que estamos hablando de una altura de 2 pisos. Ahí las ¿no? estamos viendo precisamente. Y podríamos imaginarnos... ¿De una altura de cuánto? 6 metros cada figura. Fíjate, claro, es que lo ves ahí, sí, pero... Sí, ya hablamos en su momento una vez de los temas de la escala de la fachada, y es una fachada que da mucho juego y tal. Bueno, pues cuando plantearon eso, podríamos imaginarnos la discusión de decir, bueno, vamos a ver, vamos a poner los 12 apóstoles arriba. Claro. Dice, pero claro, San Pedro, que es a quien se le dedica, tendrá que estar en el centro. Dice, no, pero es que son 12, con lo cual no tenemos una figura central, porque para eso haría falta que fuera impar, ¿no? Dice, bueno, pues claro, pues buscamos una 13ª. Sí. Dice, pero claro, más que San Pedro, dice, pues más que San Pedro solamente puede ser Jesucristo. Claro. Dice, ponemos a Jesucristo en el centro y los apóstoles en 6 y 6, ¿no? Y diría alguien, dice, pero claro, si es que el templo es de San Pedro, claro. Entonces le estamos haciendo de menos y tal. Y alguien pues podría decir, vamos a hacer una cosa, vamos a bajar a San Pedro a la plaza, en lugar de tenerlo en las cornisas, y lo cual no está mal, porque dice, San Pedro es quien recibe las almas en el cielo, pues bueno, pues recibe a los creyentes en la plaza. Dijeron, pues mira, qué bien. El problema es que volvemos a tener 12 figuras, claro. ¿no? 11 apóstoles y Jesucristo. Y alguien diría, bueno, pues, ¿quién podemos traer también? Y al final dijeron, pues, San Juan Bautista. Con lo cual, la figura que está a la derecha de Jesucristo, digamos, izquierda del espectador, es San Juan Bautista, y los otros son todos los apóstoles, contando, digamos, con San Matías en lugar de Judas Iscariote, que fue, digamos, el sustituto, ¿no? Entonces, claro, dijeron, bajamos a San Pedro y hemos solucionado la cornisa, porque además ellos lo que querían era que hubiera una figura central, porque es una composición absolutamente simétrica, había que marcar el eje central de la entrada y tal. Dice, eso ya lo hemos solucionado arriba, el eje central está representado por Jesucristo, dice, pero abajo, ¿dónde ponemos a San Pedro? Claro. Dice, bueno, pues a San Pedro tendríamos que ponerlo, también no lo podemos poner delante interrumpiendo el paso, dice, tendríamos que ponerlo a un lado, pero habría que buscar un contrapeso. Dice, ¿qué contrapeso buscamos del nivel de San Pedro? Entonces le dijeron, bueno, pues solo puede ser uno, San Pablo. Y entonces, San Pablo que bueno, ya sabéis por la historia que fue pues un converso, camino de Damasco, se cayó del caballo, etcétera y tal. Y los teólogos creen, pues bueno, o digamos afirman que es una pieza indiscutiblemente trascendental en la difusión del cristianismo, a través de, pues bueno, lo llevó al griego, viajó por toda la zona y acabó en Roma y murió martirizado en tiempos de Nerón, ¿no? Con lo cual dijeron, bueno, pues San Pedro y San Pablo. Entonces realmente lo que hay es en la fachada tenemos esas 13, digamos, figuras que están arriba, San Pedro a la izquierda con sus atributos de llaves, etcétera, y San Pablo a la derecha con su espada y sus atributos, que en cierto modo lo que hacen es, digamos, compensar. Esas esculturas que hay ahora, las de la plaza, son del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que sustituían a otras que había previamente, ¿no? Estas las encargaron a unos escultores, digamos, famosos ¿Pero porque las otras se habían estropeado? ¿O? No tenían el nivel que tienen estas, que estas Bien. son unas buenas esculturas, son grandes y digamos, potentes. Con lo cual, dices,
todo esto es una especie de solución de protocolo, jerarquía o como quieras llamarlo, A ¿no? mí me Incluso estaba recordando, composición. no sé, Almudena, la elaboración de unas listas electorales. O la lista de una boda, las mesas de una boda. Puestos al- ¿Quién se pone al aquí? tema, ¿Quién ¿no? se pone allá? Y Seguro tal. que a Lázaro dolor de también le cabeza. recuerda algo, ¿no? Porque ahí hay tantos intereses, ¿verdad?, que muchas veces que las cosas Pero yo se tengo hacen... una pregunta, pero Sí. y entonces, claro, lo majestuoso, a ver, yo soy lega en esta materia, o sea, mi pregunta puede ser una tontería, pero la voy a hacer. El edificio es majestuoso, ¿no queda en cierta forma devaluado San Pedro abajo? No, San Pedro baja a recibir. Sí, No, pero bueno, eso para los turistas de hoy en día que no conocen la historia, los turistas que no conocen la historia no saben ni quién es uno ni quién es otro. ¿me También es entiendes? verdad. Eso no es trascendental, pero en su momento sí lo fue, porque era una cuestión, como decimos, de casi de protocolo y de jerarquía, decían. Sí, sí. Porque tenía que haber una figura en el medio, por composición arquitectónica. Claro. No, y el sentirse ofendido, que es verdad que muchas veces se hacen muchas cosas. Pues fíjate, Lázaro, cuando las manifestaciones y todo, ¿quién va a la pancarta? ¿Quién... No, pues sí, iba a decir, a mí me suena también, además, incluso con respecto a cuando tenemos amigos que nos apoyan de varios partidos políticos. Es bastante complicado. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué haces? ¿Dónde te pones? Yo a veces ya decido no estar ni en la pancarta porque para mí es bastante complicado el tema. De muy hecho, este domingo complicado. no he estado en la pancarta. Este Ya lo domingo vi. me he apartado y he como que organizado, dirigido la marcha, pero para mí es complicado. Porque además nosotros tenemos un compromiso de agradecer y de quedar bien con todos los que nos apoyan en la visibilidad política que necesita Cuba hoy. Y lo haces Sí, dando, pero por es verdad supuesto. que es complicado difícil. porque siempre las sensibilidades de cada uno pues se ven afectadas y para que todo el mundo esté contento, a mí me recuerda cuando yo entrenaba baloncesto que por mucho, claro, pues para ganar había que sacar a unos y a otras pobres, pues tenía que sacarlas menos y pues no les valía a veces llevar la medalla de haber ganado un campeonato, sino que también querían jugar y era imposible. Entonces, bueno, aquí estamos viendo escenificado una lucha de poder, pero a unos niveles no solamente por la altura, Trascendentales. trascendentales. Pues segunda cuestión Sí. que vemos en la fachada. Todos sabemos que es habitual que las iglesias tengan su torre del campanario Sí. y que suele haber en esas torres del campanario un reloj. Eso es, digamos, algo muy clásico, que no deja de ser paradójico también, ¿no? Que la iglesia esté hablando de la vida eterna y esté representado ahí con un reloj que es la fugacidad del tiempo También absoluto, es ¿no? verdad. Para que luego el pragmatismo es el pragmatismo, ¿no? Lo primero fueron las campanas, porque las campanas tenían que estar en alto porque en aquellos tiempos, estamos hablando ya de muchos siglos atrás, era un sistema de alarma, si había incendios, si había ataques o cualquier tipo O de si fallecía alguien cuestión. porque sonaba de una manera distinta, por ejemplo, en Efectivamente, pequeñas poblaciones era, se digamos, trabajaba de una el manera... elemento acústico que aglutinaba, digamos, a todo un pueblo alrededor, Sí. ¿no? Bueno, pues esa circunstancia del campanario tradicional de las iglesias, llevado a Roma y al Vaticano, dice, pues la fachada del Vaticano, la iglesia del Vaticano, no tiene torres del campanario. No las tiene porque no las pudo tener, porque quisieron hacer, cuando ya en la última reforma del Vaticano, que se la encargaron a Bernini, que muy conocido como escultor, pero que también fue arquitecto, plantearon ya las torres del campanario en los extremos de la fachada, pero hubo un problema geotécnico con el asentamiento del suelo y tal, de manera que se vio que era imposible que hubiera, digamos, dos torres flanqueando, que es lo habitual en ese tipo de composiciones. Hay dos relojes. Entonces, ahí está el tema. Entonces decidieron, dice, bueno, ya en el siglo XVIII, dijeron, bueno, vamos a poner, no tendremos torres de campanario, sí tenemos campanas, ahí a la izquierda, hay un ventanal que se ve hueco a la izquierda, ahí están las campanas de San Pedro. Entonces, en el siglo XVIII dijeron, vamos a poner dos relojes que tienen, por una parte, una misión casi de composición de la fachada, de cerrar para devolver, digamos, la mirada a lo que es la cúpula central y por otra parte, marcar la hora. Claro, son dos relojes también que teniendo en cuenta que lo que es el círculo de lo que es la esfera del reloj son 4 metros, o sea que son un pedazo de reloj, y mucha gente cuando dicen los relojes de la fachada de San Pedro, dice, pues no me había dado ni cuenta de que había relojes en la fachada. Esos relojes tienen una particularidad. Bonito, ¿eh? Los hizo un también arquitecto, orfebre y escultor muy famoso del siglo XVIII, que era Giuseppe Valadier, que
Este, por ejemplo, pues hizo la Plaza del Popolo de Roma, que es un sitio espectacular, del que a lo mejor algún día podemos hablar. Y entonces son dos relojes, como os digo, lo que es la esfera 4 metros, luego pues bueno, la tiara papal, las llaves, en fin, la simbología vaticana. Uno, el de la izquierda, el que está al lado de las campanas, que es el que estamos viendo ahora, marca la hora francesa. Anda. Es que se iba a preguntar yo, que ¿qué horas marcan? La hora francesa no quiere decir la hora de Francia, quiere decir el sistema de medir la hora francés, que para nosotros es el familiar porque es el que usamos actualmente. Vale, ¿no? vale. Es decir, 24 horas, 2 ritmos de 12 horas, el primer ritmo empieza al mediodía, las 12 del mediodía, tal, en fin. 2 saetas, una que marca las horas, otra los minutos. Este es el reloj tradicional. ¿Y el fondo que es como dorado es un reloj solar o no tiene nada que ver? No, no tiene que Vale. ver, es un reloj mecánico. Vale. La historia divertida es el reloj de la derecha, porque se marca lo que se llamaba la hora itálica, que es una hora que estuvo muy en boga hasta prácticamente el siglo XIX, que también marcaba un ritmo de 24 horas, pero el arranque lo hacía en el momento en el que se ponía el sol. Entonces, fíjate, las horas que se marcaban... Caso, perdón, que voy a hacer un inciso, no te meto a ti en el lío. En este caso la derecha es más práctica porque empieza a funcionar cuando funciona el sol, ¿no? Efectivamente. Vale, perdón, José Antonio, sigue. Dice, no, pues te has metido ahí en un pequeño en un jardín, tal, me puedes que, en fin. criticar todo lo que quieras. Tienes razón, porque el reloj de la izquierda es a lo que estamos acostumbrados y hay que cambiar. En la derecha más innovador, bueno. Yo por seguirle un poquito. Bueno, pues el de la derecha, por ejemplo, ¿cómo funcionaba esto y tal? Dice, para quien lo ve, pues dices, tradicionalmente empezaron siendo unos relojes que marcaban las 24 horas, luego se vio que no era operativo y se hicieron 12 y la gente pues ya lo sabía. De manera que, por ejemplo, si se marcaban 12 horas, eran las 12. Sí. Y se daban 8 campanadas, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, pues 12 menos 8, 4 horas. 4 horas que quedan para que se ponga el sol. Entonces, el reloj lo que te decía era el tiempo que faltaba para que se pusiera el sol. Ya que había que pensar. Bueno, la gente estaba acostumbrada. Ten en cuenta que en aquellos tiempos estaban, por ejemplo, pues la gente trabajando en el campo alrededor, en las ciudades. En Roma los peregrinos, la gente que estaba por fuera en aquellos tiempos, estar fuera de las ciudades era peligroso, es decir, te podían robar, atracar, de todo, ¿no? Entonces, nadie quería pasar la noche fuera de la ciudad, ciudad fundamentalmente amurallada por lo general, ¿no? Con lo cual, pues ellos sabían que si oían esas 8 campanadas, pues les faltaban 4 para que se pusiera el sol. Si oían 10, faltaban 2 y tenían que correr. Por eso no había oído nunca ese. Eso era muy práctico, realmente, porque que te digan que son las 2, las 3, etcétera, pues bueno, ahora estamos acostumbrados, pero entonces lo importante era saber cómo tengo, por ejemplo, si soy el correo, si tengo que parar o tengo que acelerar para llegar a la ciudad, porque me quedan 2 horas de camino y acabo de oír que a lo mejor el sol se pone en 1 hora, entonces tengo que preocuparme en buscar una casa de postas o lo que sea para guardar, porque podían ser atracados, etcétera, ¿no? Ese sistema es muy incordiante porque, entre otras cosas, claro, el sol no se pone y sale todos los días igual. Claro. Entonces había que corregirlo día a día, mover la saeta y tal para que se ajustara al momento en el que se ponía y salía el sol. Claro, esto era un incordio. Y entre otras cosas, en muchas torres de las iglesias que tenían este sistema, pues más de un sacristán, que eran los encargados de salir a la ventana, podríamos decir, para mover la saeta, cayó y ahí se quedó, ¿no? Con lo cual dijeron, esto de la hora itálica, pues como que no, vamos a acostumbrarnos todos a lo que se llama hora europea o francesa, etcétera, ¿no? Con lo cual son dos relojes muy diferentes, entonces el de la izquierda, como os digo, es el normal, el de la derecha es el particular. El itálico, no, desde luego que como salgan a esa altura para ajustar el reloj, hay más de un sacristán. Sí, no, pues ahí en algunos cayeron. Interesante. Y nos queda la tercera cuestión, que esta es la que tiene que ver con la vanidad, ¿no? Dice, parte de una pregunta que dice, ¿cuándo se acaba un edificio? Dice, eso nos podría enlazar a otra pregunta. Dice, ¿se acaba un edificio alguna vez? Claro. ¿No? Porque siempre hay cosas que hacer. Hombre, los arquitectos solemos dar lo que se llama el certificado final de obra, ¿no? Dice, ya se ha acabado, ya se empiezan a pedir todos los papeles necesarios para licencias, suministros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el caso es que en San Pedro esa especie de certificado final de obra lo dio Carlo Maderno, que fue el diseñador de la fachada y el que llevó, digamos, la base, lo que es la planta de la iglesia, la cruz latina, que hasta entonces había tenido muchas otras versiones.
Y entonces Carlo Maderno fue quien dio el certificado final de obra, pero lo dio en 1626. Y resulta que hay una inscripción en el centro de lo que es el arquitrabe, encima de las columnas, que dice más o menos pues que dice en honor del príncipe Pablo V Borghese, pontífice romano, 1612. Ahí va. Y dices, ¿qué pasa aquí? Dice, ¿por qué se ha puesto esa inscripción? Dice, habitualmente hay edificios en los que llevan por la inscripción del arquitecto porque ha querido firmar como una obra, promotores que a lo mejor quieren destacar que han sido ellos los que lo han hecho, o incluso también hay lápidas que dicen, pues esto ha sido inaugurado por el político que alguna vez Almudena le habrá tocado y tal. Dice, pero claro, eso tiene que ver con la fecha de acabar el edificio. Y en este caso, el edificio que se supone que se acabó en 1626 lleva la fecha de 1612, con una composición de letras muy particular porque la palabra central es Borghese. El Papa Pablo V era Camilo Borghese, de una de las familias más importantes de Roma, la vanidad, el ego, el poder, en fin, todo lo que queráis añadir. Entonces se va componiendo y se van rompiendo las palabras, incluso al final se rompen hasta el año, que cuesta saber qué año es, para que las palabras Pablo V y Borghese estén, sobre todo Borghese, en el centro. Fíjate. Entonces, claro, dices, vamos a ver, ¿y por qué Pablo V puso la inscripción? Dice, porque ni siquiera fue él el que contrató a Carlo Maderno, que ya estaba trabajando en el Vaticano. Dice, y no lo acabó, como estamos diciendo, porque incluso hubo varios papas hasta que luego se acabó, teniendo en cuenta que, como digo, que después de que murió Maderno, pues por ejemplo hemos dicho antes, Bernini intentó hacer las torres del campanario que no se pudieron hacer. Dice, ¿cuál es la motivación? Porque no era promotor. Fue uno de los 20 papas que hubo durante los 100 y pico años que se hizo el Vaticano. Es decir, no había contratado, no había nada relevante que hiciera el tener esa inscripción. Entonces, claro, ahí ya respuesta no hay. Es decir, ¿cuál es la razón para que esto sea así? Y ahí veáis, sobre todo en el centro, en el eje de Jesucristo, tal, la familia Borghese, Pablo V, 1612, puede ser la vanidad, es decir, pero ¿un papa tiene vanidad o no? O bueno, sí. no O sé si tiene, uno... en fin, es no lo humano. sé. Yo después de El lo que ha Papa dicho es Lázaro, humano. pues también me sí. sorprende algunas cosas y tal, Sí, ¿no? bueno, Pero, en ahora fin. nos ha recomendado no comer carne, ha sido muy dudoso en su opinión sobre Cuba, pero bueno, está bien que... Tendrá que luchar con Pablo Iglesias o con Exacto, con el ministro de Consumo. exacto. Así que, bueno, súper interesante como siempre lo que nos cuentas. Y bueno, que cuando vayamos a Roma, si no le llevamos de Cicerone, pues además de poder decir, el arquitecto nos contó unas cosas muy interesantes, sepamos Cuando explicar vayáis algo. Es que Roma, voy a pues estar ahora- como tonta abajo mirando el reloj de la hora itálica. Me parece... Es que ahí voy a estar. De así. verdad, parece precioso, así que muchas Muy bien. gracias. Pues fíjate que hablamos de vanidad en Almudena. Allí una cuestión que desde un punto de vista de los medios de comunicación y periodístico, que es una tarea que tú también has ejercido y ejerces, y que precisamente en Cuba es por lo que se lucha, por la libertad de expresión, no es de recibo que un presidente de un gobierno de España con cantidad de cosas, no solamente que están pasando, es que siempre pasan, o sea, siempre hay cosas que pasan, a la prensa no se le conteste. De manera periódica hemos visto estos días una foto que es impresionante de Detrás cómo de la verja, ¿no? detrás de la verja todos los medios de comunicación, y entonces, bueno, pues llega un momento en que uno tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. Bueno, en julio hay mucha gente de vacaciones, a lo mejor se diluye un poquito, pero si nos puedes decir en titulares alguna de las promesas que De lo que ha prometido hoy en Sí. el debate del Estado de la Región, bueno, pues ha prometido de la nación. impuestazo, es verdad. Sí, es que de la región, Es que yo me voy a Madrid, que es el ámbito de mi Por eso. competencia, pero de la nación, pues ha prometido impuestazo a las eléctricas, impuestazo a las financieras, todos sabemos que eso lo más fácil es repercutirlo inmediatamente al ciudadano. No ha hablado ni de deflactar el IRPF, ni de bajadas de impuestos. En resumen, lo que ha dicho Pedro Sánchez es más de lo mismo, y como además mis dos planes para hacer frente a la recesión, hace nada aprobaba uno en el Congreso que enmendaba el primero, ya han fracasado, pues vamos a ver si lo consigo con
otra vez el mismo tipo de medidas con recetas ya fracasadas del socialismo del siglo XX, es que están en eso. Y luego, bueno, el Partido Socialista salió por la mañana de la primera intervención del presidente de gobierno muy contento porque Podemos estaba contento. A mí eso me preocupa mucho, que estén en el Partido Socialista felices porque a Ione Belarra le haya encantado ese discurso socialista y ese giro a la izquierda de Pedro Sánchez. Un discurso, por cierto, sin ningún asomo de autocrítica, o sea, nos vino a decir que la inflación, la subida de los precios, todo lo que estamos viviendo hoy, que hay que salir a la calle y ya se ve, si es que no hace falta hacer ningún discurso, era culpa del COVID, de Putin, de Ucrania y del cha-cha-cha. Y ya está, o sea, ahí lo dejó. Por supuesto, arremetió contra el Partido Popular, dijo que él era un científico, Pedro Sánchez, el del comité de espectros en la pandemia, si es que ya tiene narices la cosa, el de la bueno, dijo una cosa gravísima ahora que estoy cayendo, pidió el apoyo de todos los partidos para aprobar la ley de memoria bilducrática, yo la llamo bilducrática, a mí, y lo dijo que lo pedía en nombre de la transición. Hay que tener la cara de cemento armado. Yo creo que Pedro Sánchez ya ha fracasado, él sabe que en cuanto se abran las urnas va a perder las elecciones, hoy ha intentado contentar a sus socios de extrema izquierda, pero yo creo que es un presidente que sabe que ya hay un cambio de ciclo y que lo que más me preocupa es que las medidas que han anunciado van a seguir ahondando en la crisis económica y en la recesión que está por venir. Bueno, es que esto que estás contando es que para que nos digan los problemas, o sea, uno, por ejemplo, va al médico y si está acatarrado, pues el médico te dice, mira, te has acatarrado, que probablemente te pondrías en un foco de aire acondicionado, o no irías bien abrigado, o no, tu sistema inmune estará bien, dice, ya, pero yo vengo para que me dé usted una solución, para ¿no? que me cure. Claro, entonces de alguna manera, pues si ellos son los que están gobernando, y entonces sí, aunque digamos como que a lo mejor lo dan por amortizado, pero es muy preocupante la deriva de 1 año y medio o 2, no lo sé, hasta que tengamos unas próximas elecciones. Y por ejemplo, referente a la ley de memoria histórica, democrática, como la quieran llamar, hemos visto en, pues mira, a Marimar Blanco, la verdad, el mensaje del rey espectacular. Y Pedro Sánchez, más allá de que el País Vasco es un país, España es otro país, y todos estos juegos con los que anda, hay un detalle que es de mala educación. O sea, el alcalde de Ermua se dirige a todas las personalidades, que es una fórmula de educación que se hace, y dice el líder de la oposición. Marimar Blanco se dirige a todos, y fíjate cómo se ha aportado, pero es el presidente de España y se dirige con educación. Sale Pedro Sánchez y el rey, por supuesto, habla también el líder de la oposición, como la presidenta del gobierno, en fin, del Congreso, pero Pedro Sánchez no nombra al presidente de la oposición. Quiero decir, es eso que llaman ahora tanto, que se utiliza tanto en política, de altura de miras. Dicen, no, eso es una bajura total, porque simplemente se hace referencia a las personas que están ahí representando. Vamos a ver, estamos hablando del mismo gobierno que quiso vetar a Marimar Blanco hablar en Ermua en el aniversario del asesinato de su hermano. Pues ya está todo dicho, ¿no? Hablamos del mismo presidente de gobierno que lleva años sin convocar el debate del Estado de la Nación. Hablamos del mismo presidente de gobierno que quiso cerrar el Parlamento durante el confinamiento, durante ese confinamiento que además fue declarado inconstitucional, que no es una broma. Es que, entre otras cosas, el sanchismo se basa en la falta de respeto a todas las instituciones. De hecho, han intentado demoler todas y cada una de las instituciones, del CNI, al CIS, Televisión Española, el Poder Judicial, da exactamente igual qué institución, que lo han intentado demoler. Yo hoy, sinceramente, el debate del Estado de la Nación me ha parecido un rollo absoluto, el discurso del presidente, y más de lo mismo, lo cual me preocupa, porque ya hemos tenido años y mira cómo estamos. Yo cada vez que compro un melón y ahora te piden 15 euros por un melón. Bueno, no, si es que el melón, o sea, es que esa es la realidad, que yo creo que Sánchez no lo sabe. Melón, sandía y pollo, que fíjate qué lujo, y se te acabó el presupuesto. Pero es que estamos hablando de la devastación de las clases medias y bajas. Y él, la única receta que tiene para las clases medias es que va a poner el Cercanías y Renfe de media distancia, perdón, iba a decir de larga, la va a bonificar al 100%. Claro, con el dinero que se embolsa la gasolina, porque con esa subvencioncita que nos ha estado dando de los 20 céntimos, no solo ha estado haciendo, por cierto, caja él, sino también las gasolineras.
Y aquí los los demás paganinis, ¿quiénes somos? Y Pues pagamos el doble para llenar el depósito de un coche. lo mismo va a suceder con el impuesto a las entidades financieras y lo mismo va a suceder con las energéticas. ¿O qué se creen? ¿Que no lo vamos a pagar los Oye, consumidores? No escarmientan, y ¿no? tenía abanico, Pai, veías en... Bueno, no lo llevan. No, digo, porque Oye, es que la ministra, como nos ha recomendado una de las ministras, que usemos con moderación el aire acondicionado, quien lo sí, tenga, claro. y todas estas cosas, pues escuchaba esta mañana en la radio que había algunos oyentes que decían, y me parecía muy bien, porque daban el gasto de lo que supone el aire acondicionado en el Congreso de los Diputados, de lo que supone en el Palacio de Moncloa, que lógicamente son cantidades muy elevadas, y decían, ¿y por qué no empiezan quitándolo allí, que vayan con el abanico o Pero eso? bueno, vamos a ver, de verdad, que se pongan de acuerdo, porque el otro día Más Madrid en la Asamblea nos presentó una iniciativa para que cada 800 metros en Madrid hubiese un refugio climático. ¿Tú sabes lo que es un refugio climático? Pues el Corte sé Inglés los de toda la vida, antiaéreos. el centro comercial de toda la vida donde te vas cuando hace calor. Pero es una que cafetería. con aire acondicionado. Y ahora resulta que llega la ministra y dice que no pongamos, mira, que nos dejen vivir, lo que tienen que hacer es bajarnos los impuestos, deflactar el IRPF y empezar a hacer políticas sensatas. Yo creo que es que esto ya lo sabe toda España. Hay menos viajes en Falcon a Eso Nueva quiero decir, York. ¿cuánto gasta? ¿El Falcon tiene aire acondicionado? Bueno, de Pregunto. todo, y hace escala en las Azores. ¿Y en Nueva York? Sí, Pensar un poquito más en las personas, en el 100% de la ciudadanía de este país y dejar de estar más pendientes a sus socios de gobierno, a complacer a sus socios de gobierno todo el tiempo. Eso también debería ser una premisa del presidente de gobierno. Lázaro, yo sé que a todos pues nos divierte, no sé si es vivir un poquito alejado de la realidad o bueno, pues pensar, porque si estamos solamente pensando en las cosas malas, pues no se puede vivir. Entonces, mi madre, no sé si te ha pasado a ti o a alguno de vosotros algo parecido, cuando Carmena fue alcaldesa en Madrid, que nos empezó a poner unas frases en las farolas y por la calle. Dice mi madre que eran frases iguales que había leído cuando asaltó Fidel Castro el poder. Y mi madre se preocupó muchísimo. Pues amistades o gente de su entorno decía, en España el comunismo no llega, y esto de las frases, igual que la primavera ha llegado al Corte Inglés, mi madre donde primero lo vio fue en Cuba, porque venía de los grandes almacenes de allí. Entonces, en estos días he visto una entrevista a un aparente moderado Iglesias, pero la foto que tenía detrás, no sé si la has visto, era la del Che Guevara, o Fidel Castro, me parece que era Fidel Castro. Entonces, cuando veis esas cosas que es en el gobierno de España, ese apoyo que hay evidente a la dictadura cubana. Es total complicidad, total complicidad. Yo creo que hemos puesto mucho en contexto un probable Delcy-Gate, pero no hemos sido capaces de analizar que hay un Castro-Gate también, ¿sabes? Y eso tiene que ponerse a lo mejor en contexto sobre la mesa en muchísimas ocasiones. Sánchez estuvo en Cuba y reconoció a la disidencia cubana al castrismo dentro de la isla, le dio la mano a los Castros, ayudó y apoyó a que se siguieran sosteniendo en el poder y siga haciendo políticas de apoyo desde aquí y de complicidad todo el tiempo con el castrocomunismo que suprime las libertades y los derechos fundamentales de millones de cubanos y después va dando la cara diciendo, bueno, Cuba no es una democracia, pero es una dictadura directamente y no lo dice. Y después entonces el PSOE y son sus socios de gobierno los que se quieren adueñar de los derechos y las libertades de los demás, los que van con la mentira, los que van promulgando esa mentira ante el mundo. Hay tantas cosas, ¿no? Pero una que me ha llamado especialmente la atención. Carmena, yo les invito a todos a que pasemos un día por Getafe. Ahora mismo con la alcaldesa comunista que tenemos en Getafe, pasemos un día por allí. Yo voy mucho a Getafe, de hecho he estado con el equipo del Partido Popular allí, que se las ve negras en Getafe, en el pleno, por todo lo que tiene que aguantar. Pero Getafe está lleno de cartelitos, lo que hace la alcaldesa, lo que logra la alcaldesa por nosotros, lo que tenemos para ustedes, gracias, y Rivas vacía Madrid. Bueno, Rivas, grande también, ahí tenemos a Yané, que es una estrella, pero cuando además caminamos por las calles de Getafe, yo lo único que veo son negocios cerrados, gente que se tiene que ir de Getafe para poder salir adelante y sobrevivir y sacar adelante a su familia. Y Rivas, bueno, ya ni hablar. De hecho, tenemos que comentarte que Rivas es una vergüenza porque tiene abierto un local social
para personas mayores a quien le ha mantenido el nombre del Che Guevara. Hemos intentado sacar adelante una moción con Janet Novo, y cuando hemos estado allí el alcalde comunista no nos ha dejado hablar, ha dicho que no, que nosotros no tenemos derecho a hablar, y los cubanos hemos tenido que estar en total silencio en la moción, y hemos tenido que aguantar que el Partido Socialista nos dijese: ustedes tienen que estar menos tiempo pendientes de lo que pasó con la historia del Che Guevara en vuestro país y están más pendientes en el presente, y casi es que explotamos. Ustedes también tienen que hacer lo mismo, porque viven pendientes de Franco y de mis situaciones. Pero como nos dicen a los cubanos que seguimos teniendo la misma unidad del presente, que debemos de estar en años atrás, debemos de estar pendientes al pasado. Efectivamente, el Partido Popular de Rivas Vacía Madrid, que encabeza mi compañera en la asamblea, Janet Viene Novo, mucho aquí al programa, también que es estupenda, colaboradora aquí, cubana, presentó una iniciativa para retirar el nombre del Che Guevara a un centro cultural. Y no solo lo hizo porque el Che Guevara era un abominable tirano que asesinó todo lo que quiso y se mostró además orgulloso de ello, sino que aquí tenemos a la izquierda que va llamando a todos homófobos. Bueno, el Che Guevara era un señor que puso en Cuba campos de reeducación para homosexuales bajo el lema: el trabajo os hará hombres. Entonces la izquierda, que se pasa el día acusando de homofobia a los demás, igual es ella la homófoba, porque los personajes más homófobos que ha habido en la historia, qué casualidad, han sido todos comunistas, empezando por el Che Guevara. Y es una absoluta vergüenza que en una sociedad que decimos que queremos vivir libres sin importarnos la sexualidad de nadie. A mí me importa la mía, y el día que tengo una pareja, la de mi pareja, el resto me da exactamente igual, y así debe ser. Siga habiendo calles, plazas y monumentos dedicados no solo a un asesino y a un criminal, sino a un homófobo como el Che Guevara. No quería dejarlo pasar. Muchísimas gracias, porque además tenemos, y es algo que habría que, en honor a tantas víctimas del comunismo, que es además la ideología que más víctimas se ha cobrado en la historia de la humanidad, yo creo que deberían deshacerse ya de esos monumentos. Es que hay en Leganés esas calles abominables que tenemos, y habría que avanzar también en eso. Además, amén a la resolución que también fue intentada discutir en el Congreso de los Diputados, que pues equipara los crímenes del comunismo con el nazismo, la resolución del Parlamento Europeo, que además toda la izquierda en el Congreso de los Diputados no aprobó. Y está aprobado efectivamente en el Parlamento Europeo, aprobó una resolución donde se condena el nazismo y el comunismo, que son las dos ideologías totalitarias que asolaron Europa en el siglo XX. Si cualquier persona se declara nazi, evidentemente inmediatamente es condenada por la sociedad. Lo triste es que aún haya gente que se declare comunista, diga que hace cosas chulísimas y encima haya quien la apoye. Sí, y que suman. Precisamente de homofobia te quería hablar, porque, bueno, los cubanos, las personas que estén cerca a nosotros, saben que eso se viene manteniendo en esos centros de reeducación psiquiátricos, en fin, de todas las barbaridades que se han hecho y se siguen haciendo. Lázaro, ¿y cómo se come que ahora de repente, para atraer el turismo, porque claro, hay un movimiento en contra del turismo en Cuba porque se está dejando dinero a la dictadura, ahora resulta que ha puesto los hoteles gay friendly? ¿Esto cómo se digiere cuando a la vez está metiendo gente en psiquiátricos? Pero con estatuas del Che Guevara dentro. Bueno, es que no lo dudes, que además hasta te regalen camisetas del Che Guevara. No lo dudes. Mira, yo veo algo muy bueno en España. Yo creo que hay un despertar, ¿no? Y hay muchísima gente que está trabajando en la conciencia de los demás. Hacía 3 años, por ejemplo, en la fiesta del Orgullo de Madrid, de Mado, veíamos muchas camisetas con el Che Guevara, y nosotros íbamos a Mado. Siempre ha sido. Nosotros hemos marchado con nuestra pancarta en Mado de toda la vida. Y este año, y además lo hemos hecho para educar a las personas en que en Cuba se violan sistemáticamente los derechos de la comunidad LGTB. Y este año lo hemos hecho, y ha sido una maravilla, porque este año no solamente hemos visto menos camisetas con el Che Guevara, sino que la gente ha gritado y cantado con nosotros, coreado libertad y derechos humanos para los cubanos. Estaba Yotuel también. Sí, ha estado Yotuel con nosotros, por supuesto, y además fue el artista invitado de Televisión Española, pero estuvo también con nosotros durante la marcha en el Orgullo. Fue una maravilla. Yo creo que ahí está la capacidad que tenemos de educar y formar a los demás. Si logramos cada día o en cada instante, desde nuestro compromiso personal, ir educando, ir cambiando la mente de la gente con las evidencias que tenemos, con lo que existe, con los datos, las estadísticas
de lo que existe, yo creo que estaremos dando un gran paso de avance en ese sentido. Para los minutos finales, el 11 de julio del año pasado, el pueblo cubano se arrojó a la calle. Este año ha habido algunos intentos, pero hay muchísima represión. A día de hoy, Lázaro, en cada cuadra, lo que vendría a ser en España una manzana, hay los chivatos. Yo no sé ya si en la calle queda, aparte de los chivatos y algunos del gobierno, queda alguien más, porque hay encarcelados sin juicio, simplemente, o sea, y sí que hay presos políticos por gritar libertad. La depresión económica es terrible, para que sepan nuestros espectadores. Si vamos como turista, efectivamente, en esos hoteles tenemos comida, podemos acceder a unas cosas, pero el pueblo cubano, o sea, si yo voy a un cubano y le doy dólares o euros, tampoco pueden entrar en esas tiendas. Ni siquiera, a lo mejor, tienen medio pollo al mes por persona. O sea, estamos hablando de una situación totalmente precaria en un país que era muy rico, que está rodeado de mar, donde no hay ni pescado. ¿Qué vía de solución? Porque son tantos años. ¿Tú crees que la cosa ha cambiado de alguna manera? Bueno, le dedico medio minuto a un activista homosexual que tenemos ahora mismo por 8 días en huelga de hambre y sed frente a la sede de la ONU en Ginebra, en el Palacio Wilson, es el doctor Ariel Ruiz Urquiola. Y a mí me gustaría muchísimo que toda la izquierda de este país, y además la izquierda europea, dedique además un tiempo a visibilizar la situación de este artista, que probablemente en las próximas horas pueda perder inevitablemente las su imágenes son tremendas, está en un banco, es terrible. Es desgarrador, y la izquierda no se pronuncia, la izquierda no. Yo creo que va a ser un bochorno la salida de Bachelet, que un disidente cubano pierda ahí la vida. Un disidente cubano que además en cárceles del castrismo le inocularon el VIH-Sida. Esto sería un suceso trágico en la historia también de la izquierda. Para que cambien las cosas en Cuba, yo creo que tenemos que trabajar en la mejor de las solidaridades y sintonías, dados de la mano. Yo creo que concentrarnos en el foco fundamental, que es la salida del castrocomunismo de la vida de todos los cubanos de una buena vez, y después avanzaremos. Yo creo que la visibilidad y el trabajo político también es de vital importancia en el camino que sostenemos, y tendremos que avanzar en logros en ese sentido. Y además tendremos que aunar fuerzas para ir sacando a las izquierdas de las instituciones y de las plataformas políticas, de ser las primeras fuerzas políticas de los países, para que los derechos de los demás sean tenidos en cuenta. Yo comenzaría por explicarle a todos esos jóvenes que llevan camisetas del Che Guevara como quien lleva una camiseta con Mickey Mouse, porque es así, explicarles quién era este señor. Por eso quiero repetir lo de campos de reeducación para homosexuales bajo el lema "el trabajo os hará hombres". Este es el personaje que defiende la izquierda. Almudena Negro, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordamos, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Lázaro Mireles, es que me empeñé yo en que te llamabas Mirelles y me sale mal decir tu apellido, pero bueno, yo si alguien te llama Mirelles, sabes que soy yo. No, suele pasar, además muchos medios. Sí, te lo cambiamos. Sí, no bueno, hemos coincidido en muchas manifestaciones, en una con Almudena también, frente a la embajada, y nosotros a ti, porque yo me ponía a hablar, como estoy en la tele, me pienso que se me oye, pero tú ibas con un altavoz y así se nos podía escuchar mejor, que sabes que a ti, que a todos los de Acciones por la Democracia, aquí tenéis vuestra casa, que iremos siguiendo todas las acciones y ayudando en las convocatorias. Y yo es que ya voy cumpliendo muchos años, porque yo cuando era jovencita decía, ay, me quiero tomar un cubata, un Cuba Libre, ¿no? Pero ahí en el malecón. Hijo, y yo veo que lo del cubata como que se me está estropeando, porque no hay manera. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Alcohol añejo. Ojalá, y te escuchemos. Sí. No hay mal que dure 100 años y ya está en su racha final. Dios mío. Muchísimas gracias. Y a José Antonio Blasco Abad, me apetece, esto no es una despedida original, pero lo hacen en muchos programas, Madrileños por el Mundo, Españoles por el Mundo. Nos veremos en Roma. De momento nos veremos en la próxima. Me parece muy bien. Yo quiero estar. Encantado. Bueno, sí, mira, y vamos con Lázaro, que nos tratan bien. Hombre, no, pero si vas un poco disimulado y vamos con él, que nos va haciendo la ruta turística, y luego ya... Yo a Cuba no voy mientras No, estamos hablando... estamos hablando de Roma. A Roma, por supuesto. No, estamos hablando de Roma. No, porque además lo de la arquitectura lo iba a tener un poco complicado, porque casi todos los edificios están en el suelo. Exacto. Es tremendo. Pues veamos si el Papa cómplice del comunismo se coge unas vacaciones y nos planificamos un viaje. A Roma. Bueno,
que os espero pronto y a todos ustedes, si me lo permiten, me despido con una última recomendación, y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.